Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Conversatorio, el derecho interamericano en tiempos de pandemia. Mensaje de la Organización Panamericana de la Salud sobre el COVID-19. MAP OEA, mensaje de las madres de Chocó. Becas académicas de la OEA para estudios de grado y posgrado. Webinar, impacto del COVID-19 en niños y adolescentes en situación de movilidad humana. La Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA realizó el foro virtual semanal El Derecho Interamericano en Tiempos de Pandemia, que contó con la participación de expertas y expertos, quienes discutieron temas jurídicos de interés para el continente americano en el contexto de la pandemia. Si el siglo XX inventó los derechos humanos, el siglo XXI asiste al desarrollo de los derechos humanos como un criterio de interpretación del derecho, como una herramienta hermenéutica que se impone cuando se trata de respetar la libertad y la dignidad de todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación y con alcances universales. Ya no se justifican en derecho las decisiones que signifiquen violar derechos. No se trata de reducir todo al mundo de los derechos humanos, sino de legislar con criterio de derechos humanos, es decir, respetando los derechos básicos de las personas. La cuestión es analizar el derecho de manera de que en cada área se pueda regular de la mejor manera, pero que esto no obstaculice la igualdad, la libertad, los derechos de la gente. Decía que hace falta más regulación con criterio pro persona hace un instante. Y esto me permite detenerme en ciertas cuestiones que son estructurales en las Américas, como la desigualdad, que no es producto de esta crisis, pero que agrava todas las crisis y que en esta, como en otras ocasiones, va a hacer que las desigualdades sean más profundas. La desigualdad estructural en las Américas alcanza a mujeres, pueblos indígenas, migrantes, refugiados, colectivo LGBTI, etc. Uno de los datos importantes de los derechos humanos que estoy reivindicando, como todos mis colegas, es la igualdad. Los seres humanos no somos iguales, no nacemos iguales. Hubo una decisión política de utilizar el derecho para igualar. El uso de la herramienta legal para colocarnos a todos en el mismo plafón de salida es una de las cosas más interesantes de esta noción. Y esto, que permite respetar diferencias e igual considerarnos iguales, es básicamente lo que tenemos que tener en mira cuando hablamos de desigualdades. No estoy enfocando la igualdad con el criterio del liberalismo clásico. Estoy pensando en una igualdad estructural que incorpora datos históricos y sociales que dan cuenta de un fenómeno de sometimiento y de exclusión sistemática a los que se encuentran sometidos amplios sectores de población en distintos momentos históricos, como los que ya nombré. Esta es una asignatura pendiente en la región, y con esta pandemia la desigualdad se va a profundizar, por lo que nuestros países deberían de pensar seriamente en comenzar su tratamiento antes de que esto sea incluso más difícil. También es estructural la pobreza en las Américas, una pobreza que duele porque sus causas son políticas y no objetivas, y que siempre agudiza los efectos negativos de las crisis. No estoy pensando en una insuficiencia de ingresos para poder comprar una canasta básica de bienes y servicios, sino, y más bien, en la falta de la capacidad básica para vivir con dignidad. La pobreza estructural priva de un horizonte de desarrollo humano y supone vulnerabilidad y exclusión social. También deberían nuestros países pensar en abordar la pobreza desde un enfoque de derechos, porque esto permite asumir la exclusión, que hoy más que antes es un problema globalizado, y también hacer que los excluidos, que son titulares de derechos, se transformen en actores en esta estrategia. Los titulares de derechos tienen reclamos computables a la luz del orden jurídico y los estados tienen deberes para poder satisfacer esos reclamos. Ambos pueden producir lo que llamamos una elaboración participada de normas y estrategias. La crisis que estamos viviendo desafortunadamente va a generar más desempleo, caída del Producto Bruto Interno, van a caer en la pobreza sectores que hoy no están en ella. Y esto va a traducirse en la exclusión de mucha gente. Los pobres van a ser más pobres.
La pandemia no supone la cuarentena del Estado. Como dijo Claudio, yo suscribo y seguramente todos, necesitamos un Estado en funciones. Un Estado en el cual el Parlamento apruebe las leyes que restringen nuestras libertades. Un Estado en el cual los jueces y las juezas decidan cuando nosotros cuestionemos el alcance de las medidas que afectan nuestras libertades. La pandemia no acaba con el Estado. La pandemia requiere un Estado responsable y democrático. El sistema interamericano, como dijo Gómez Robledo padre hace muchos años, es la idea y la experiencia de América. América, como señaló Jean-Michel Arregui, como subrayaron mis predecesores en este webinar, ha sido generosa en la formación de un patrimonio jurídico importante. Nos toca a nosotros no solo mantenerlo, sino mejorarlo. Y la pandemia debería de ser la ocasión para transformar en positivas todas estas circunstancias que hoy nos parecen graves y sensibles. Hoy, más de 2 millones de personas se han enfermado de la COVID-19. Otros miles más han muerto, dejando atrás a sus seres queridos. Miles de personas no tienen acceso a la salud. Ni siquiera agua potable, jabón o gel para las manos. Cientos de personas no pueden aislarse ni mantener distancias seguras porque viven en albergues, asentamientos temporales o en la calle. Millones de personas que viven en contextos de violencia no pueden huir a un lugar seguro. Millones de mujeres y niñas están expuestas a la violencia de género en sus hogares debido al aislamiento. Millones de personas, refugiados, mujeres, desplazados internos, migrantes, hombres han perdido sus trabajos y el sustento que llevan a sus familias. Millones de niños, niñas y adolescentes no pueden ir a la escuela. Y muchos no retomarán sus estudios en el futuro. O que puede ocasionar en casamentos precoces, forzados y en la explotación sexual. La COVID-19 es una amenaza real. Por los millones de personas en el mundo que han visto su vida en pausa. Por la COVID-19. Por los millones de personas que seguirán afectadas. Por los millones de médicos, médicas, voluntarias y voluntarios que están combatiendo la pandemia sin descanso. Por tus familiares. Por ti. Escucha. Infórmate. Protege. La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA acompañó a las madres del Chocó el domingo 10 de marzo, quienes se unieron en su día y prepararon el siguiente mensaje para toda Colombia y el mundo. Las mujeres no parimos hijos e hijas para la guerra. Las mujeres parimos hijos e hijas para la vida. Se abre convocatoria para postular a becas académicas de la OEA para estudios de grado y posgrado. Las becas de posgrado están dirigidas a los ciudadanos o residentes permanentes de cualquiera de los estados miembros de la OEA y las de grado a residentes de cualquier estado miembro del Caribe de habla inglesa y Surinam para realizar estudios en cualquier universidad de los países que componen la organización. Tienen un tope monetario de $10.000 por año académico con un máximo de 2. Las becas son otorgadas para cursar estudios a tiempo completo y pueden ser en modalidad presencial, en línea o una combinación de ambas. En respuesta a la crisis del COVID-19, la OEA priorizará las solicitudes de beca para estudios en línea que deberán ser procesadas a través de la Oficina Nacional de Enlace del país del postulante. El Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la OEA realizó un webinar sobre el impacto del COVID-19 en las niñas y niños y adolescentes en situación de movilidad humana. Creo que lo fundamental es que los organismos que trabajamos por la protección de derechos podamos realmente hacer realidad aquello de que los niños migrantes y las familias migrantes tienen todos los derechos, en tanto seres humanos y en tanto niños y niñas, cualquiera sea el lugar de residencia. Y en ese sentido, destacar la obligación de los estados para proteger a aquella población que está tanto en tránsito como que aquella que tiene como por destino el radicarse en determinado lugar. A partir de ahí, creo que hay que desactivar básicamente la xenofobia. Para mí es un núcleo fundamental que justifica las políticas antiderechos y que de alguna manera establece barreras en distintos niveles de la organización social a esa integración. Y lo otro es desarticular esas políticas que, como bien decía Pablo, generan una especie de máquina de producción de irregularidad, que esa irregularidad además es el campo propicio para la explotación,
es el campo propicio para la exclusión, y también para formas de delincuencia que después se adjudican a la genética de los migrantes, ¿verdad? Pero donde esa exclusión lo que hace justamente es condenarlos a un espacio de vida en el cual no se pueden desarrollar un trabajo digno, por decirlo de alguna forma. En este momento, pandemia mediante, nosotros planteamos algunas ideas claves. Una es evitar el retroceso en los presupuestos de infancia. Esta es una idea fundamental. La otra es fortalecer los sistemas de protección. Los sistemas de protección deben ser integrales y deben dar protección a todos los grupos poblacionales, incluidos los migrantes. No podemos pensar la atención a los migrantes como una atención diferente o extra al resto de las políticas, pero sí una política políticas que tengan en cuenta su especificidad, sus características singulares, sus necesidades. Creo que por ahí básicamente va el tema. Y lo otro es la incidencia frente a los organismos internacionales para que de alguna manera apoyen y sigan acompañando, cuando lo están haciendo, o empiecen a hacerlo los que no lo hacen, proyectos y políticas que vayan en este sentido, ¿verdad? De protección integral de derechos a la niñez y la adolescencia en su conjunto, especialmente a los sectores de mayor vulnerabilidad. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.